El ser humano constantemente se involucra en situaciones en las que tiene que compartir espacio con otras personas de su misma especie. Muchas veces incluso a propósito, ya sea en conciertos masivos, rituales religiosos, celebraciones en base a días aleatorios del calendario que quizás conmemoren alguna fecha que en un pasado fue importante. Rituales de apareamiento complejos que acontecen en antros o bares, o boliches si es que naciste en el país de Messi. Oyéndonos al espectro opuesto de la promiscuidad, torneos de juegos de cartas con individuos de dudosa higiene personal. Pero, ¿por qué? ¿Acaso somos solo pingüinos con ropa pretendiendo ser humanos y buscando el contacto entre nosotros mismos como una protección ante el frío ártico? Quizás, solo que el frío en cuestión es nuestra necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Las explicaciones son variadas, pasando por la explicación biológica más sencilla. El ser humano, a través de millones de años de evolución, encontró la seguridad de la vida salvaje en permanecer en grupos, y aquellos con tendencias a mantenerse solos constantemente sufrían destinos no tan felices. O bien, por su mismo aislamiento, terminaban no reproduciéndose. Ok. Hoy en día ya no solemos vivir en estepas rodeados de depredadores. Pero entonces, ¿por qué seguimos agrupándonos? Los filósofos tienen varias opiniones al respecto. Aristóteles decía que el hombre es un animal social. Si Aristóteles hubiera conocido Twitter, o bueno, X, posiblemente se hubiera enfocado más en la parte de ser animales que en la parte de ser sociales. Jean-Paul Sartre decía que el infierno es la otra gente. Considerando que Sartre pasó toda su vida viviendo en Francia y la otra gente con la que tenía que lidiar por lo general eran franceses, es fácil entender por qué se sentía de esa manera. Por su parte, si le preguntáramos a Freud sobre su opinión de por qué los humanos solemos congregarnos, muy seguramente se lo atribuiría a la libido y a nuestros impulsos por reproducirnos. Queda claro que a Freud le hubiera encantado participar en las conversaciones de Tumblr sobre ships ficticios de personajes sin mucho en común entre ellos. Kierkegaard, siendo tan santurrón como siempre lo fue, criticaba a la sociedad en decadencia por alejar a las personas de la religiosidad. En su mundo ideal, las personas debían de congregarse con el único fin de replicar comportamientos que los acercaran al Dios cristiano. Para todo lo demás, él creía que las personas estarían mejor buscando el camino religioso de manera individual. Nietzsche, siendo uno de los más grandes proponentes del individualismo, estaba convencido de que la sociedad limitaba a los individuos de alcanzar su verdadero potencial y llegar a lo que él llamaba el Übermensch. Y no, un Übermensch no es un hombre que conduce un Uber, aunque estoy seguro que muchos conductores de Uber definitivamente no poseen las virtudes que Nietzsche apreciaría en un Übermensch. Es decir, las virtudes que él creía valiosas eran muy parecidas a las de la aristocracia antigua, mismas que obviamente son más fáciles de desarrollar cuando no vives en la miseria y te tienes que preocupar por tu comida del siguiente día. De esta manera, si pusiéramos a Nietzsche en un contexto moderno, sería odiado con fervor por la misma gente que odia a Adrián Marcelo, Chumel Torres, Javier Milei o Jordan Peterson. Todo esto nos lleva a Marx. Marx tenía la firme creencia de que el ser humano es cooperativo por naturaleza y que son los malditos capitalistas los que impiden al trabajador formar vínculos y una comunidad solidaria. En la utopía comunista de Marx, las personas forman comunidades en las cuales se desarrollan y actúan de manera que beneficia a la comunidad, lo cual en teoría es muy bonito, pero quedan volando un montón de actividades indeseables que repartir entre los individuos. Es decir,
En una sociedad igualitaria es muy difícil de convencer a un poeta o a un filósofo de limpiar los establos, o convencer a un médico o a un agricultor de que su trabajo es igual de importante que el de un poeta o un pintor. Los filósofos de la escuela de Frankfurt tomaron las ideas de Marx y crearon un monstruo de Frankenstein con ellas, enfocando dichas ideas al tema del dominio cultural y social sobre las personas. Entre sus ideas se encuentra la de la industria de la cultura. Dicha idea postula que todo tipo de expresión cultural, dígase música, pintura, poesía, literatura, cine o dibujos furros en Tumblr, tiende a la homogeneidad, por culpa del maldito capitalismo. Nótese que Adorno y Horkheimer, los creadores de esta teoría, la escribieron después de haber escapado del Holocausto, lo cual nos da a entender que tras haber presenciado en carne propia las desapariciones de familiares, trabajos forzados y ejecuciones, y habiendo tenido que huir de su propio país, consideraron oportuno hacer un postulado sobre la horrible tortura de someterse a consumir los cientos de remakes, refritos y secuelas que nadie pidió sobre ideas que en algún punto del pasado fueron ligeramente originales y que Hollywood sigue regurgitando cada año. Y es difícil no darles la razón. Es decir, en el tiempo de Adorno y Horkheimer, Disney aún se encontraba haciendo cosas como Blancanieves, Pinocho o Dumbo, y ellos no llegaron a ser testigos de aquel periodo a inicios del siglo donde todas las películas parecían tratarse de zombies, o esa otra etapa donde todas las películas eran sobre grupos de adolescentes en futuros distópicos, o no se diga de superhéroes, o más adelante, de superhéroes, pero edgy. Y es que las ideas de Adorno y Horkheimer, a pesar de tener casi 70 años de antigüedad, siguen resonando con la sociedad actual. Solo ponte a pensar en la cantidad de gente que se reúne y forma comunidad alrededor de un objeto de consumo. Llámese series, películas, equipos deportivos, músicos de diferentes tipos, o incluso llegan a formar un fanatismo alrededor de una marca comercial. O peor aún, de un político. Pareciera que conforme la gente fue perdiendo interés en las religiones, buscamos otro símbolo para reemplazarlas, y solo cambiamos el crucifijo por el escudo del Capitán América, la Champions League o el cartel del próximo festival musical en tu país. Para salirnos un poco del tema de los filósofos y proyectando las ideas de una persona muchísimo menos inteligente, usaremos los videojuegos como ejemplo para explicar el siguiente fenómeno. ¿Alguna vez han experimentado la salida de un videojuego de multijugador competitivo? En un inicio, estos juegos suelen tener una importante variedad de estilos de juego y estrategia. Dígase diferentes clases o diferentes builds, y es interesante ver cómo dichas clases o estrategias interactúan entre sí. Inevitablemente, conforme el juego sigue su ciclo de vida, la gente se da cuenta de cuáles son las estrategias, clases o builds más eficientes para poder ganar, y surge lo que conocemos como meta. Meta es una abreviación del inglés para Most Effective Tactics Available. ¿Qué quiere decir esto? Las tácticas más efectivas al momento. Esto hace que en su entorno más competitivo todos imiten estas estrategias y se vuelve una sopa gigantesca de lo mismo por todos lados. Las estrategias menos efectivas quedan relegadas para jugadores casuales, mismos que tendrían que adaptarse si en algún momento quieren sobresalir en el entorno del juego. Si algún individuo logra conseguir el éxito con alguna de estas estrategias menos populares, dicha estrategia será absorbida por el meta y otros individuos comenzarán a imitarla. En cierta forma, este fenómeno no es tan diferente de cómo surgió la evolución en este planeta, con las formas de vida más eficientes sobreviviendo toda clase de eventos de extinción. Tampoco difiere mucho de la sociedad moderna, solo que aquí el meta no es armarte como Paladín Lascanon o jugar Tenpai Dragons en Yu-Gi-Oh! Aquí el meta en este juego, cuyo único objetivo es acumular dinero, es meter tu dinero en la producción de la película número 400 de Marvel o en la adaptación a serie de un spin-off basado en el universo de Star Wars o del Señor de los Anillos. ¿Tu producto es algo físico y no audiovisual? Bueno, el meta es promocionarte en las plataformas donde proliferan los influencers. Pero claro, ¿cómo vas a promocionar tu champú en una plataforma en la que la gente habla sobre cosas tan poco marketeables como la de suscripción de la vida,
los abrazos entre los países o las automoriciones. La gente feliz gasta más dinero. El meta es negociar con dichas plataformas para que filtren todo ese tipo de contenido y tu comercial de Rexona aparezca en el contenido más deslactosado y carente de esencia posible. Ese mismo fenómeno aplícalo a cualquier cosa: ropa, smartphones y hasta maneras de pensar. Todo tiende a lo mismo, porque la gente detrás de todo eso solo está usando el producto como una excusa para generar dinero. Y no se detendrán hasta que todo sea igual. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Verga, pues ¿qué pregunté? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con la tendencia humana de formar grupos? Ah, cierto. Pues nuestro instinto para formar grupos es tan intrínseco a la naturaleza humana que, aunque no nos demos cuenta, siempre trataremos de buscar un grupo al cual pertenecer. Esto no es malo per se, pero es bueno ser conscientes de cuando un ente externo está abusando de esa necesidad innata solo para vendernos un producto o, peor aún, una ideología. Pero bueno, al final del día, solo somos primates que aprendieron a caminar erguidos en una roca flotante en el espacio que gira alrededor de una esfera de gas gigante. No dejes que eso deje de sorprenderte nunca. Crea conexiones. Reúnete con otra gente. Trata de empatizar con ellos y tocar temas profundos. No importa si los conociste en el parque o en el grupo de Facebook Club de Fans de My Little Pony Bolivia.